Bien, amados, vamos a la palabra, aunque ya el Señor está hablando hace rato, pero vamos a continuar. En Hebreos capítulo 11, estamos estudiando, pidiéndole al Espíritu Santo que nos continúe instruyendo, apacentando con esta palabra sobre la fe de los antiguos. Quiero continuar con ustedes en este día esta serie de enseñanzas que Dios ha sembrado en mi espíritu. Al ver la fe de los hombres de Hebreos capítulo 11, a mí me causa una atracción y una admiración muy grande. Yo sé que a usted también. Y yo pensando, estudiando y buscando del Señor en este pasaje, indagando por el Espíritu, le pregunté al Señor qué ingredientes tenían estos adoradores, estos hombres, que constituyó en ellos una fe que te agradó, una fe que te sirvió hasta el final de una manera como lo hicieron. Yo quiero eso. Yo quiero ver esa fe, quiero aprender de esa fe, porque muchas cosas se dicen de la fe. La fe ha sido muy estropeada, muy mal ministrada a través de la historia de la iglesia. Pero la Biblia es clara, amados y amadas. Dios habla de la verdadera fe. Pero el problema básico que me mostró el Señor es que muchas veces nuestras intenciones pervierten la intención de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra y a lo que Dios nos ha revelado desde el punto de vista de nuestras intenciones, buscando algo que tiene que ver con intereses personales y no con lo que le incumbe a Dios, pues vamos a interpretar las Escrituras hacia esa vertiente, y eso es lo que ha pasado con la fe. Pero tratamos por la gracia bendita de Dios de ir paso por paso explorando en las Escrituras según el Espíritu nos va guiando esa verdad de la fe que agrada a Dios, de la fe que constituye un testimonio de Dios en la tierra. Vamos a continuar hoy con la fe de Abel, que es el primer hombre de Dios que el Espíritu Santo nos ha puesto delante. Hemos ya expuesto algunos aspectos de la fe de Abel. Lea conmigo verso 4, 11:4 de la carta a los Hebreos. Todos vamos a estar atentos, no deje que nada te distraiga en este momento. Dice la santa palabra: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, o un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas, y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Aunque murió, habla todavía por medio de su fe. Dejó un testimonio que habla todavía. Hemos estado hablando sobre tres aspectos, tres expresiones de la fe de Abel, porque es una fe que entrega excelencia, que ofrece excelencia, y estamos siendo ministrados por esos tres aspectos, cómo se manifiesta esa fe que entrega excelencia. Ya vimos que es una fe personal, fue lo primero, y Dios nos ministró profundamente sobre la relación cercana, que Dios nos creó seres personales como Él es una persona, porque Él se proponía tener una relación personal cercana con nosotros. Y es el diseño de Dios para Él poder revelarse a través de su criatura, fue acercarlo a Él y tener una relación, una comunión íntima, comulgar con su criatura. No puede haber manifestación de la persona de Dios, de la gloria de Dios, en una relación distante. Hemos visto en la palabra que siempre que el Señor quiso manifestar su gloria, acercó a alguien muy cerca a su corazón. Lo vemos en Moisés cuando subió al monte, que le dijo: muéstrame tu gloria, que quería decir tu persona. No quiero el ángel, quiero que tú mismo vayas conmigo y me demuestre. Y realmente Dios le estaba pidiendo nada más y nada menos a Dios que el rostro. Y por eso Dios le dice: no verás mi rostro, te voy a mostrar mi espalda. Y dijo: sube, métete en esa endijita y yo te voy a tapar con mi mano. Y Dios le dio una revelación poderosísima.
y cuando descendió el rostro de Moisés centelleaba, resplandecía, que él tuvo que ponerse una capucha para poder impedir ese impacto que causaría en el pueblo la luz de su rostro. Lo acercó para revelarse. Y lo mismo habla de Jesús, que el que estuvo en el seno del Padre fue el que manifestó mayor gloria, dice el evangelista Juan. El más íntimo fue Jesús y lo será siempre. Él fue el que manifestó mayor gloria. También estuvimos mirando que la fe no solamente, la fe que entrega excelencia, la fe de Abel no solamente implicaba una relación personal, sino que también una relación integral, donde dice, vio el Señor a Abel y a su ofrenda. Entregó con el regalo, entregó su corazón también. No fue a cumplir, fue a comulgar. No así Caín. Caín fue a cumplir un ritual, pero Abel fue a tener una comunión con su Dios. Y el objetivo de una ofrenda, el objetivo de un altar, el objetivo de un culto es comulgar con Dios. No es simplemente hacer una actividad más, sino que podamos vivir esa experiencia de la presencia que nos transforma a su imagen y que nos compromete más y más con Él. Una experiencia con Dios compromete más con Dios, amados míos. Si una predicación te aleja de Dios, una palabra de Dios te aleja de Dios, hay un problema. O la palabra realmente no es de Dios o tú no eres de Dios. Pero si la palabra es de Dios y tú eres de Dios, una experiencia con la palabra te atrae a Dios, no te aleja de Dios. Un creyente que se va de una iglesia porque se le predica la verdad, un creyente que se aleja porque se le confronta con la verdad, tiene que revisar su corazón. Porque la verdad atrae al que es de Dios y lo cambia y lo libera, dice la palabra. Entonces, esa fe es integral. No solamente entregamos un regalo, sino que también con el regalo entregamos el corazón. Hoy vamos a continuar con la tercera expresión de la fe de Abel, que entrega excelencia, y es que es una fe extensiva o fecunda o inmortal. La fe de Dios, la fe de Abel, fue una fe fecunda, fue una fe inmortal, fue una fe extensiva. Vamos a Génesis capítulo 4, muévase conmigo a ese capítulo para tratar este tercer aspecto de la fe de Abel. Versos 25 y 26. Génesis 4, 25 y 26. La santa palabra dice: Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, diciendo: porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Repita conmigo, diga: otro hijo en lugar de Abel. Eso no se le ocurrió a ella, eso le fue revelado. Que Abel vino a ocupar un lugar, Set vino a ocupar el lugar que dejó Abel. Entonces Eva lo entendió y ella y le puso el nombre sustituto. Eso significa Set. Luego continúa diciendo la palabra que Abel fue a quien mató a Caín. Y el 26 dice: a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces se comenzó a invocar el nombre de Dios. El manto de Abel cayó sobre Set. El altar que dejó Abel lo ocupó Set. Es importante notar esto. Cuando yo voy a la palabra y muy atento a esas dos palabras, sustituto y en lugar de, el Espíritu Santo me lleva a analizar los términos en el original hebreo y descubro algo muy interesante, amados. La palabra para sustituto es la palabra shet, que viene de una palabra que significa poner, vestir o cambiar una vestidura. Esa palabra revela en cierta forma qué quiso mostrarle el Espíritu a Eva cuando le reveló que Set vino como un sustituto. Hay algo acá que me muestra este término muy interesante. Y es
que cuando se habla de un vestido que se cambia, el cuerpo determina el diseño del vestido. El vestido no determina el diseño del cuerpo. El vestido se hace a la medida del cuerpo. Y si la palabra que elige el Espíritu en el original para referirse a sustituto y el nombre que le pone Set, es porque ese altar diseñado por Dios para Abel, porque Abel fue aceptado porque adoró en un altar que no fue diseñado por él, no fue inventado por él, fue inventado por Dios. Ese altar que fue diseñado por Dios movió a Abel a ofrecer una ofrenda también inspirada por Dios. Y por eso la ofrenda fue aceptable. Dios diseña el altar, Dios inspira la ofrenda para poder recibir la ofrenda. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todo lo hace Él. Y Abel entró, se dejó llevar a esa dimensión de no adorar bajo sus impresiones personales, ni bajo su propio diseño, que es la batalla que Dios ha tenido siempre con el hombre. Porque el hombre no se ajusta fácilmente al diseño de otro, quiere hacer las cosas a su manera. Y cuando se trata de adorar a Dios, de servir a Dios, de darle a Dios algo que a Dios le agrade, tenemos que ser liberados de esos propios sentimientos, de nuestros propios pensamientos, para entrar en la dimensión de los sentimientos y los pensamientos de Dios, porque solamente así el Espíritu Santo nos va a revelar el diseño para que podamos entregar una ofrenda que es congruente con el diseño y así ser aceptados. Dios jamás va a aceptar nada que sea incongruente con su diseño. Y Abel se dejó llevar a esa dimensión, por eso su ofrenda o sus ofrendas, como dice Hebreos, fue aceptable al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios dice, ese altar no se puede quedar vacío. Entonces, Dios se suscita un varón a la medida de su altar, un adorador a la medida de ese altar, porque ese altar no podía quedar vacío. Y eso es, la palabra hebrea tiene que ver con eso. Es como que Abel, debajo de Abel estaba escondido Set. Y eso se refleja claramente cuando dice en lugar de. La palabra allí se traduce debajo o de debajo. Como que Set fue sacado de debajo de Abel. Que Set estuvo escondido en Abel. Que Set trae el espíritu de su hermano Abel para adorar en el diseño que adoró Abel. Esa es la idea del término. Y hay una palabra, una traducción también de este término que es en homenaje a. No solamente implica que Dios se suscita un adorador en lugar de Abel como un sustituto para ocupar su altar, sino que Dios en homenaje a Abel levanta Set, significa el término también. Algunos estudiosos de ese término piensan también que la palabra era usada cuando por un acontecimiento quedaba atrás una depresión, una tristeza. Entonces Dios concedía, hacía provisión de algo para mitigar esa depresión, cambiar esa depresión. La idea también contenida en el texto es que Abel dejó una depresión y una tristeza que Set vino a llenar también. Note todo el contenido, cómo Dios sustenta, está pendiente del altar que él ha diseñado, para que nunca quede vacío. Oiga, amado, cuando nosotros leemos en Génesis 8, esta verdad se ve de una manera extensiva en el libro del Génesis. Ustedes saben que de Set vino la generación que halló gracia y adoró, de la cual vino Noé,
y Noé con su familia construyen el arca. Y ya ustedes saben la historia del diluvio. Después que pasa el diluvio, Dios lleva el arca al monte alto. Y después que salen del arca, lo primero que hace Noé, tiene una revelación preciosa. Verso 18, 8:18 dice: entonces salieron del arca Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se desplaza sobre la tierra según sus familias. Y el 20 dice: entonces, ¿qué hizo Noé? Edificó Noé un altar al Señor, y tomando de todo cuadrúpedo limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto sobre el altar. Marque la palabra altar. Comienza a aparecer la palabra altar. Lo primero que hizo Noé fue levantar ese altar. Y le dio animales como limpios. Ahí estaba siendo perpetuado el diseño en el cual adoró a Abel. Luego percibió el Señor, verso 21, el grato olor. Inspecciona la ofrenda. Percibe el olor grato. Y entonces Dios se inspira. ¿Cuánto tiempo tenía Dios anhelando un sacrificio como este? Dios se inspira y desata una palabra. Dice que el Señor percibió el grato olor y dijo el Señor en su corazón, una inspiración. Cuando a alguien algo le agrada tanto y le satisface tanto que de su corazón sale una expresión. Y dice: no volveré jamás a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud. Tampoco volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Así que si a usted no le gusta el invierno, acéptelo porque Dios lo puso. Las estaciones. Y en el 9:1 entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos. Entonces, oigan, ¿qué fue lo que inspiró al Señor a desatar esa palabra de bendición y de fecundidad? El altar, el agrado, la impresión que causa un altar que es congruente con el diseño de Dios es indescriptible, es trascendente. La razón por la que Dios bendice a Noé y su familia es por lo que le entregaban. Él dice: yo quiero seguir recibiendo ese olor. Leyendo esa porción, el Espíritu Santo me introdujo como si yo me sentara con el Señor y le indagara: ¿por qué reaccionas así? ¿Por qué ese cambio? Airado, terminas con el mundo y ahora por un altar y por un sacrificio que te agradó, cambias el tono. Y el Espíritu me hizo sentir porque le agradó la ofrenda, porque se le dio de acuerdo a su diseño. Y el Señor quería seguir recibiendo eso en las siguientes generaciones. Por eso un altar que Dios diseña jamás quedará vacío. Cuando continuamos leyendo, vemos que en el capítulo 12, cuando llama a Abraham, se repite. Abraham también establece, Dios lo lleva en su jornada, verso 7, 12:7 de Génesis. Y se apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí, ¿qué? Un altar al Señor quien se le había aparecido.
Después se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel y extendió allí su tienda entre Betel al oeste y Ai al este. Allí edificó un altar otra vez al Señor e invocó el nombre del Señor. Después partió de allí y se dirigió progresivamente hacia el Negev. Note que Abraham, cuando usted ve la trayectoria de Abraham en la tierra prometida, era un sembrador de altares. Yo veo un hombre que, aunque recibió la promesa de que esa tierra iba a ser para él y de que Dios lo iba a bendecir grandemente y que en su simiente serán benditas todas las naciones, Abraham no se introdujo en esa tierra y transitó por esa tierra como un niño mimado de Dios, y donde quiera que va, Dios me dijo que esto es mío, y arrebatando como un loco. No, Abraham se preocupaba por adorar y sembrar un altar en esa tierra, porque cada altar significaba que eso tenía que ser consagrado a Jehová. En cada altar, dígalo conmigo, en cada altar, conforme al diseño, le estaba consagrando la tierra a Dios. Ustedes no se imaginan la marca que pone un altar diseñado por Dios en un lugar donde se le adora. Él entendió el corazón de Dios. Él entendió el diseño también. Y le dio altares en tierra extraña. Interesante. Mira el 18. 17 al 19. Cuando el Señor se propone destruir a Sodoma y a Gomorra. Génesis 18, 17 al 19. Dice: entonces el Señor dijo: ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido, note, porque yo lo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Lo que Dios quiere decir allí era: yo sé que la mejor herencia que él le va a dejar a sus hijos es un altar. Porque en el contexto de todo lo que es la revelación de una relación correcta con Dios, siempre hay un altar. Diciendo eso sobre Abraham, él dice: yo lo elegí. Porque cuando Dios lo llama, Dios le dice: yo haré de ti. Era Dios en él y a través de él. O sea, yo lo he metido en mi diseño. Y Abraham no solamente va a caminar en mi diseño, sino que va a enseñar a sus hijos a que se mantengan en mi diseño. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando Abraham muera, sus generaciones van a seguir adorando sobre el altar que él adoró, porque el altar es un diseño. Amados míos, nosotros podemos morir y dejarle de todo a nuestros hijos, pero si no le dejamos el altar diseñado por Dios para que adoren como adoraron sus padres, no le hemos dejado nada. Nosotros estamos aquí por el altar. Yo nací para el altar. Porque el diseño del altar es de eternidad. Fue tipologizado en formas humanas. Pero vamos a ver más adelante. La razón de tu existencia en esta tierra y tus generaciones es el altar diseñado por Dios. Es para que entregues ofrendas aceptables, para levantar un monumento al Dios creador tuyo y de tus generaciones en la tierra. Y Abraham lo entendió. Tenía dinero, pero su mente no estaba enfocada en el dinero. Tenía animales, tierra, riquezas, y fueron aumentando y aumentando, pero su corazón no fue atrapado por esas cosas. Abraham tenía un corazón atrapado por el altar de Dios, por la ofrenda a Dios, por el agrado a Dios. Aleluya.
Porque si Dios no se satisface en ti, nada te satisfacerá a ti. ¿Me escuchas? Si Dios no se satisface en ti, nada te va a satisfacer a ti. Es el diseño. Yo sé que Él va a enseñar a sus hijos. Yo sé que me va a dar una generación de adoradores. Oh, el altar, el altar, el altar, el altar, el altar, el altar, el altar. Palabra capital para los que han recibido la fe. Cuando se habla del altar, se está hablando de un diseño que nace en el corazón de Dios, con un propósito eterno de comunión de Dios con su creación. Por ejemplo, cuando leemos en el libro del Génesis, vemos que un altar era un lugar elegido bajo guianza divina para ofrecer un culto mediante ofrendas y sacrificios. Un culto aceptable. Porque para que fuera aceptable tuvo que ser de acuerdo al diseño. Dios elegía el lugar. Abraham no se inventó, no le salió de su cabeza a Abraham que él tenía que levantarle un altar en Betel. Dios estaba santificando a Betel, que antes era luz. Los lugares donde adoraron estos hombres guiados por Dios fueron lugares elegidos por Dios. Y lo que entregaron fueron ofrendas escogidas por Dios. Ellos se ciñeron a un diseño, hermano. También cuando se habla del altar, se habla de un lugar soberanamente elegido por Dios para Él tener comunión, encontrarse. Vamos a leer un pasaje bien claro en Deuteronomio 16. Vaya conmigo, Deuteronomio 16, para que usted pueda entender esto que le comunico. Dice Deuteronomio 16. Muy bien. El verso 15. Bueno, déjeme adelantarme más en los textos anteriores. El verso 2. Verso 2 dice: sacrifica para el Señor tu Dios la víctima de la Pascua, de las ovejas o de las vacas, en el lugar que el Señor haya escogido para hacer habitar allí. ¿Qué? Marque eso. ¿Dónde tenían que ofrecer los sacrificios? En el lugar que ¿quién había escogido? Ellos no escogían el lugar, Dios escogía el lugar. Allí donde Dios elegía, se levantaba un altar conforme al diseño divino. En el verso 6 dice: solo en el lugar que el Señor tu Dios haya escogido para hacer habitar allí su nombre, sacrificarás la víctima de la Pascua al atardecer, a la puesta del sol, a la hora en que saliste de Egipto. Muévase conmigo, vaya al 11, dice: y en el lugar que el Señor tu Dios haya escogido para hacer habitar allí su nombre, te regocijarás delante del Señor tu Dios, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que esté en tus ciudades, que esté en tus ciudades, y el forastero, el huérfano y la viuda que esté en medio de ti. Acuérdate que tú fuiste esclavo en Egipto, por eso guardarás y cumplirás estas leyes. En el verso 15, 7 días celebrarás la fiesta la fiesta al Señor tu Dios en el lugar que el Señor haya escogido, porque el Señor tu Dios te habrá bendecido en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás muy alegre. Y dice: 3 veces al año, verso 16, se presentará todo hombre tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que Él haya escogido, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Nadie se presentará delante del Señor ¿con qué?
con las manos vacías. Cada uno lo hará con el presente de su mano, conforme a lo que el Señor tu Dios te haya bendecido. ¿Pero dónde? En el lugar que Él haya escogido. Para poner allí, ¿qué? Su nombre. Note bien el diseño. El diseño es un tributo a su nombre. El diseño tiene que ver con su nombre, no con tu nombre. Importante. Luego se habla del altar del holocausto en el tabernáculo, que estaba a la entrada del tabernáculo, y del altar del incienso que estaba en el lugar santísimo. Eran dos altares diferentes, con diferentes propósitos. El altar de los holocaustos era un altar hecho de madera y cubierto con bronce, para que resistía la corrupción, o la corrupción, mejor dicho. Entonces, el altar del interior era un altar de oro, el del incienso. Mantenga ahí en su mente esos dos altares que van a ser importantes en el transcurso de la revelación. Entonces, cuando el Señor pide estos altares, Él mismo ofrece el diseño. Él le dice a Moisés cómo es que Él quiere que sean esos altares. Y les da instrucciones específicas. En el holocausto dice: no levantarás martillo sobre las piedras si lo haces de piedra, y si no es de piedra, hazlo de tierra. No lo harás de tal manera que cuando el sacerdote vaya a ofrecer se le vea su desnudez. No le harás gradas. Dios diseña el altar. Dígalo conmigo: Dios diseña su altar donde se le va a entregar la ofrenda. Y luego en el altar del incienso hace lo mismo. Le da el diseño también, las medidas, todo. Ahí no había espacio para ocurrírsele algo al que estaba recibiendo las instrucciones. Y uno pregunta: ¿por qué Dios fue tan cuidadoso cuando se trató del altar? Usted ve un cuidado extremo en Dios cuando se trató de las ofrendas, del lugar donde se iba a comulgar con Él. Porque había muchos otros altares, hermanos. Había muchos otros diseños. Y el diseño de Dios es exclusivo de Él, a la medida de Él y para gloria de Él. Un solo y único aroma. No se mezcla con nada. Luego vemos el caso de Primera de Reyes, cuando Salomón construye el templo. Repite el diseño del tabernáculo, pero ya a un nivel más amplio en el templo, por el plano que Dios le entregó a David. Algo muy especial y muy interesante, todo lo que hizo Salomón cuando la gloria del reino de Salomón comenzó en el altar y terminó en el altar. Cuando Salomón construye el templo y lo dedica, le hizo una fiesta al Señor y le hizo miles y miles de sacrificios. Y Dios se agradó. Pero Dios le dijo lo que iba a pasar con ese templo si no se mantenían en su diseño. Dice: si ustedes me cambian el diseño, si se ponen a inventar otras cosas, entonces esta casa llegará a ser el escarnio y la vergüenza de todas las naciones, que hoy es tan hermosa, se convertirá en una vergüenza. Y así mismo fue. Ustedes van a ver que cuando fue que vino la disciplina para el pueblo, cuando Salomón se casa con las extranjeras y comienza a construir altares a la petición y al criterio de ellas, para complacerlas a ellas y a los demonios que la dominaban a esas mujeres. Entonces, la gloria empieza en el altar o puede terminar en el altar. ¿Por qué? Porque en Dios, en la relación con Dios, en el pueblo de Dios y en el propósito de Dios en la tierra con su pueblo, lo más importante es el diseño. No es el dinero, no son la gente, no es el templo, es el diseño de Dios que se mantenga, se respete y se le adore en los términos que Él se ha revelado. Eso es lo que hay que cuidar. Amado, y esa es la parte que el diablo ataca, esa es la parte que el diablo bombardea, es el altar.
El diablo quiere dañar el diseño, pervertir el diseño. Siempre quiso hacerlo desde el cielo. Y si uno no es responsable como hijo, hija de Dios, si uno se marea como los hijos de Aarón, se emborracha y comienza a hacer las cosas a su manera, uno puede fácilmente pervertir el diseño. Hay que tener cordura del espíritu, hermano. Muy bien. No solamente el altar representaba un lugar, un objeto fabricado para el propósito de adorar y de comulgar, porque Dios utiliza muchas veces la palabra y allí me encontraré contigo. Allí me encontraré contigo cuando habla del altar que Él elige y el lugar que Él elige, para encontrarme contigo. Diga un lugar de encuentro, un lugar de comunión representaba el altar. Diga un lugar de culto, diga un culto para Dios. Por eso cuando en Primera de Reyes solo se lo menciono en el caso de Elías. ¿Por qué le digo un culto? Porque cuando Elías dice: Señor, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Y cuando él desafía a los profetas de Baal y él dice que él restauró el altar del Señor que estaba caído, se refería que el culto a Dios estaba caído. Se refiere al culto, porque fue suplantado por el de Baal. El altar representaba un culto en los tiempos de Elías. No solamente el altar en la palabra se revela como un culto en este caso, sino que el altar también revelaba un encuentro con Dios. Diga un punto de encuentro. Era el altar, un punto de encuentro. Donde hay un punto de encuentro con Dios, manifestado bajo el diseño de Dios, eso es un altar. Esta iglesia es un altar, porque esto es un punto de encuentro. Dios eligió este lugar, 172 con San Lorenz, y lo eligió como un punto de encuentro. Esto es un altar, esta iglesia. Bien. Tu adoración íntima con Dios, cuando tú te encierras, entras en tu aposento y cierras la puerta, eso es un punto de encuentro y eso es un altar. Cuando estas casas se conviertan, que Operación Cornelio, en lugares donde se adore, se ore y se lleve el evangelio para traer las almas a Cristo, eso va a ser un punto de encuentro. Esas casas no solamente van a ser un lugar de reunión para traer a Cristo a la familia, van a ser un punto de encuentro, un altar para Dios allí. Todo. O sea, un altar, un punto de encuentro. Escogido por Dios, por eso es bueno que ores. Porque no es que ay, ¿cuánto tiempo yo soñé tener un grupo en mi casa? No, ahora sí es Dios que eligió tu casa. Estamos orando que sea Dios que elija las casas, para que no haya despropósito. Y con eso no quiero desanimarte si estás emocionado con la idea de que hay un grupo en tu casa. Es posible que Dios te está eligiendo tu casa para que sea una puerta de salvación. Es posible. Pero esa casa de Cornelio la eligió el Señor allá en Cesarea. Como eligió la azotea donde se le reveló el Señor a Pedro también. Tremendo el Señor, ¿eh? Qué bueno. Yo me convertí en un patio, en una reunión. La hermana Machín, no la olvido, ya está con el Señor. Ahí fui y ahí me entregué al Señor. Cuando el pastor predicaba la porción de la mujer samaritana, me acordé de mi conversión, porque con ese pasaje me convertí a Cristo. En una casa. Y mira, aquí estoy ministrando. Y como se lo he testificado, llegué allí engañado por mi primo hermano, que me dijo: vamos a un cumpleaños que me invitaron. Y era porque él no quería ir solo. Y yo iba a bailar, hermano. Yo pensaba que era para otro altar que yo iba. Y cuando llego que escucho: no hay Dios tan grande como tú, yo lo miro y digo: pero ven acá.
esto no es este cumpleaños está raro, digo yo. Y él me agarró porque él me conocía. Me agarró, me dijo, no, espera, no te vayas, que es que me invitaron una amiga del liceo y yo no quería venir solo. Esto es un culto que hay aquí. Ahí mismo me agarró el Señor. Gloria a Dios. Oiga, porque eso ayer era un altar al diseño de Dios. Estaba haciendo lo que Cristo envió. Y Dios, mire cómo Dios me lleva y me introduce en su plan eterno para mi vida en Cristo. ¿Por qué? Amado, porque cuando el altar obedece al diseño, nunca quedará vacío. Dios traerá a los adoradores y la adoración de donde sea. Siempre habrá ofrenda en ese altar. Por eso es que él le dice, ninguno se presentará con la mano vacía, porque si ustedes van donde yo elegí y hacen lo que yo le diseñé, nunca le va a faltar ofrenda. Denle un aplauso al que vive. Nunca le faltará la ofrenda. Mano. Y ustedes lo ven en el templo de Salomón, que a Salomón le fueron traídas las riquezas del mundo. Dios se proveyó, Dios financió el proyecto del templo de Salomón. De una manera increíble. Porque eso fue diseñado en su corazón. No, Salomón no tuvo que ponerse a vender ni a violentar principios. Dios le trajo todo. Diga, un punto de encuentro. Entonces ese es el diseño que el escritor a los Hebreos le llama la sombra. Es una tipología, pero que revela el corazón de Dios. La forma como Él se diseña sus altares, cómo Él escoge los lugares donde, cómo Él quiere relacionarse en los términos de Él. Por eso nunca exigió una ofrenda a quien no se le reveló. Repítalo conmigo. Dios nunca le pidió una ofrenda a quien no se le reveló primero. Es imposible que alguien le dé a Dios una ofrenda aceptable sin que Dios primero se le haya revelado. Y eso es gracia, hermano. Pura gracia. Porque yo no le puedo entregar a Dios un culto, una ofrenda. Usted no puede estar aquí hoy adorando, siendo una piedra viva en el altar, porque a usted se le ocurrió por un mérito personal. Es porque la gracia nos alcanzó. Dios se nos reveló porque Él nos trae a Él, nos revela su nombre. Él mismo despierta el concepto que tenemos de Él. Él mismo lo pone, lo despierta, lo revela para que le demos la ofrenda que a Él le agrada. Todo lo pone Él. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por esa razón, ay de aquel o de aquella que se acerca con pedantería, con orgullo, sintiéndose meritorio, sintiendo que porque yo doy, Dios me da, porque yo hago, Él me va a hacer. No, amado, amada, tú no puedes darle nada que Él no te haya dado primero. Acércate con humildad. Acércate llorando, quebrantado, humilde, sencillo. Padre, gracias porque hoy estoy aquí y te puedo entregar mi canto, te puedo dar mi gratitud, puedo rendirte mi cuerpo, alma y espíritu. Gracias porque tú lo haces en mí. A través de Jesús. Ese es el corazón del Hijo. Cuando se revela en Cristo el eterno diseño, hay algo tan poderoso que me ministró tan profundamente. Y yo quisiera pedirle al Padre que me ayude, porque esto puede hacer un impacto tan grande en tu vida, amado, mi amada, que puede transformar la dinámica de tu relación con Dios para siempre y de tu relación con tus hermanos.
En el Nuevo Testamento se revela que lo que Dios quería alcanzar, el altar verdadero desde la eternidad, era tu corazón y mi corazón santo. Que ese tabernáculo que fue diseñado en el desierto, esos altares de tierra o de piedra no labrada a martillo, esos lugares escogidos donde a Dios se le ministraba una ofrenda y donde Dios comulgaba, apuntaban a mi corazón y a tu corazón. Dios pensó desde la eternidad: voy a crear vidas, seres humanos, para convertirlos en seres espirituales como yo y darles un corazón en el cual yo pueda ministrar una ofrenda que me agrade. Y eso lo hizo a través del Hijo, su Hijo Jesucristo. El altar de tierra, de piedra, el lugar allí donde se le entregaba, eso era una tipología que era sombra, según el libro de los Hebreos. El diseño en Cristo era el real, que estaba representado en el temporal. Y cuando se manifiesta en Jesús, entonces cambia completamente el panorama. Y ahí entra lo que nos enseñaba el Espíritu a través de nuestro pastor sobre la mujer samaritana, cuando el Señor le dice: mujer, ustedes no saben lo que adoran. La salvación viene de los judíos. No está diciendo que esos judíos sabían lo que adoraban tampoco, pero solo le está diciendo que la puerta de entrada de la salvación viene a través de ellos. Pero los judíos tampoco sabían. Por eso el Hijo vino a revelarlo. Y Él le dice: vienen los días y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hablando del diseño, hermano, que el Señor va a restaurar su diseño. Él va a volver a hacerlo todo. Él mismo va a buscar sus adoradores. Él mismo le va a señalar el lugar. Él mismo le va a poner la ofrenda en el corazón, porque Él va a tener el corazón de sus adoradores. Santo. Se va a acabar el pleito, sea en Jericín o Jerusalén o no sé dónde. No, espérate. Va a ser desde el corazón. Por eso el problema generalmente se puede manifestar en tu casa, en la familia, en el ambiente. Se puede manifestar el problema en la iglesia, se puede manifestar en el ministerio, se puede manifestar en tus relaciones, se puede manifestar en diferentes áreas, pero generalmente empieza en el corazón. Y hasta que no trabaje el Espíritu en mi corazón, no se resuelve el problema. Por eso cuando venimos a Cristo y el Espíritu nos introduce en ese panorama de eternidad, en ese diseño eterno, ya no en las sombras, ya no en las opiniones de las interpretaciones culturales o denominacionales, rituales, no, sino que nos mete en el diseño del Espíritu. El Espíritu entra a nosotros, nos convierte en su habitación, nos abre los ojos, nos quita las escamas y comienza a revelarnos el diseño eterno. Nuestras vidas cambian completamente, nuestra forma de relacionarnos con Dios, de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás, cambia completamente. Entramos en una dimensión de eternidad tremenda, donde comenzamos a experimentar la presencia, comenzamos a conocer a Dios como Él desea ser conocido, y nunca más volveremos a ser los mismos, ni le daremos porquería al Señor, sino que le daremos la excelencia de nuestras vidas. Aleluya. Bendito su nombre. Siento la presencia del Señor. En espíritu y en verdad vine a revelar el diseño. Por eso dice: adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda su fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora es el corazón el asunto. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pablo le dice a la iglesia: y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. Le dice a los filipenses que nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos al Señor. En el libro de los Hebreos dice: acerquémonos con un corazón sincero, lavado de mala conciencia. Acerquémonos. Y Santiago dice: pecadores, limpien las manos, y ustedes de lo de doble ánimo purifiquen vuestros corazones. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Todo desde el corazón. El altar ahora es el corazón. Aleluya.
Toda ofrenda ahora empieza en el... Dios la ministra en el corazón y desde el corazón. Mira esto. Entonces, ahora en Cristo, diga en Cristo, el corazón santifica la ofrenda. Pero no el corazón del hombre viejo. Ese el Señor lo extirpó, lo quitó, dice. Es el nuevo diseñado ahora. Dice, le daré un nuevo corazón. Es el corazón de Cristo. El nuevo corazón es el corazón de Cristo, hermano. ¿Lo sabías? Cuando dice, le daré un nuevo corazón, escribiré mis leyes dentro de ellos. Mi espíritu ahora va a ser el que va a lidiar ahí adentro. El sacerdote de ese santísimo va a ser mi espíritu. Es el corazón de Cristo, el nuevo corazón. Y cuando Hebreos habla del antiguo altar y del nuevo altar en Jesús, habla de ese corazón nuevo. Trae la palabra de Ezequiel otra vez. Para poder diseñar la ofrenda a la medida de mi altar. Entonces, ¿dónde me reveló el Espíritu que el corazón santifica la ofrenda? Porque cuando dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, habla de un problema de resentimiento por alguien. Entonces ese resentimiento, esa enemistad, esa división, ¿qué hace? No te permite ir al altar con la ofrenda. ¿Por qué? Porque ahora, según la enseñanza de la revelación de Cristo, no es el altar físico el que santifica la ofrenda, sino el estado del corazón. Óyete, tu comunión, cumbre con Dios, tu enlace espiritual con Dios al venir a la iglesia no se da simplemente por venir a la iglesia, al templo. No es un fin en sí mismo venir al templo. El estado de tu corazón va a santificar tus ofrendas. Hay que venir no solamente con el regalo en la mano, sino con el corazón limpio. No solamente con la alabanza en la boca, sino con el corazón limpio. No solamente con el abrazo y el Dios te bendiga, sino con el corazón limpio. Y eso solamente lo hizo posible Cristo. Vamos a verlo. Por eso los fariseos que tenían el corazón dañado, podrido, el Señor le dice, ustedes oran por la ofrenda del altar. Vamos a leer ese pasaje en Mateo 23. Mateo 23, para que vean algo sobre esto de que el corazón santifica la ofrenda. Porque es en el nuevo pacto, el altar toma una dimensión revelada de eternidad, ya no de temporalidad. Mateo 23. El corazón de Jesús en nosotros santifica la ofrenda. Porque aquí hay algo que me mostró el Señor en el caso de los fariseos. Verso 18 dice, para no ser impreciso voy a leerlo, dice, o dicen, si uno jura por el altar, no santifica nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda bajo obligación. Ciegos. Oye, no sé en tu Biblia, en la mía está entre signos de admiración. Ciegos. ¿Y sabe quién está hablando? El diseñador del altar y de la ofrenda. Autor y consumador de la fe. ¿Cuál es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar y por todo lo que está sobre el altar. O sea, entonces, si Jesús revela en el contexto de su enseñanza que el altar es el corazón, entonces el corazón santifica la ofrenda. ¿Me doy a entender?
Por eso cuando Ananías trae la ofrenda y el Espíritu le revela a Pedro lo que hay ahí, dice Ananías, ¿por qué llenó Satanás qué? Tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Entonces, diga, la ofrenda no calificaba porque el corazón estaba dañado. ¿Sabe que el diablo daña tu corazón para dañar tu ofrenda? Por eso el diablo te quiere tener cautivo, te quiere tener cautiva de resentimientos, de amarguras, falta de perdón, enemistades, pleitos, ira, contienda. Porque él sabe que si tu corazón está dañado, tu ofrenda no califica. Porque ese no es el corazón de Jesús. Ese es el diseño de Dios. Hermano, te estoy hablando del diseño de Dios, no de una religión ni de una denominación, no de una doctrinita. Te estoy hablando de la revelación, de lo que es el altar, según el diseño divino. Entonces, ahora el verdadero diseño está en la iglesia. ¿Pero en cuál iglesia? En una iglesia que adora con el corazón de Cristo. El verdadero diseño ahora está en la iglesia. ¿En cuál iglesia? En una iglesia que adora con el corazón de Cristo. A través de Jesús. Que se acerca, según Hebreos 10, a través de Él a entregar sus sacrificios. Hebreos 10, 12 y 13. Se habla abundantemente de los sacrificios del tiempo presente. Por ejemplo, Pablo presenta a la iglesia como el altar en 1 Corintios 9:13. Mire 1 Corintios 9. Vamos, es palabra, hermano. Palabra de Dios revelada para que veas la revelación sobre el altar, vista en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. 1 Corintios, Pablo trata a la iglesia como si la iglesia fuera un altar. Fuera el altar. 1 Corintios 9, cuando le criticaban porque él aceptaba las ofrendas de los corintios, que sus detractores lo calumniaron de que él se aprovechaba. Y él utiliza la palabra del Antiguo Testamento. Sí, 9, verso 13 dice: ¿no saben que los que trabajan en el santuario o en el altar, dice otra versión, tu Biblia dice en el altar, en las cosas sagradas, comen de las cosas del santuario? Es decir, los que sirven al altar participan del altar. Él está hablando de que como él sirvió a la iglesia de los Corintios, él tenía derecho a recibir también la ayuda financiera, el sostenimiento como ministro. Entonces, al usar la palabra altar, la está relacionando con la iglesia. Y que yo les servía a ustedes o a Dios a través de ustedes, entonces no tengo derecho a que ustedes, sus ofrendas también me sirvan a mí para mi sostenimiento. Eso no fue lo que Dios dijo. Luego en el contexto habla, cuando Dios dice: no pondrás bozal al buey que trilla. El buey que trabajaba en el campo trillando, no se le podía poner un bozal, podía alimentarse del trigo que él mismo trillaba. Igualmente, como yo trabajo a favor de la obra de Dios para ustedes como iglesia, le llama un altar, un santuario. Entonces tengo derecho también. Entonces la iglesia es vista como el altar. A los Filipenses también en el capítulo 2 dice: aunque sea derramado en libación sobre el santuario de vuestra fe. Está hablando de la iglesia de Filipenses. Dice: si yo muero, me martirizan, porque estaba preso, por causa de ustedes, yo me gozaré. Me gozo y me gozaré aún más, dice Pablo. Presentando la iglesia como un altar también. Y en Primera de Pedro, que es la revelación más contundente, capítulo 2, mire, vamos a Primera de Pedro, algo poderoso aquí, muy conocida la porción, pero quiero mostrarte algo. Primera de Pedro, no se me cansen, hermano, que palabra de Dios. Esto no es palabra de Manolo, esto es Biblia de Dios, hermano. Para que usted entienda realmente de qué se trata un altar diseñado por Dios. Primera de Pedro capítulo 2,
Mire conmigo, verso 4. Acercándose a él, piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes sean edificados, oiga, sean edificados como piedras vivas como una casa espiritual para hacer un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Pregunta, ¿dónde era que se ofrecían los sacrificios? Sobre un altar diseñado por Dios. Entonces la iglesia ahora está edificada, siendo Cristo la piedra principal, por piedras vivas trabadas a la principal, que es Cristo. Note bien. Y es presentada como un altar en donde se le dan a Dios sacrificios espirituales aceptables por medio de él. Aquí la iglesia se presenta también como un altar. Diga, somos un altar de diseño divino para ofrendar ofrendas inspiradas por quien diseñó el altar. No es a nuestra manera, es a la manera de él, para que califique. La piedra angular. Entonces note cómo el Señor, el diseño es tan y tan de Dios, que dice: sean trabados, déjense trabar, sean edificados. O sea, Dios mismo arma su altar. Es como que Dios en Jesús diseñó el altar verdadero que le va a poder dar los sacrificios que a él le agradan. Él es el diseñador. Entonces un hombre no puede agarrar la iglesia, escúcheme bien, o una junta o un ministerio tal, y hacer con la iglesia lo que le da la gana. Hermano, ese altar no lo diseñaste tú. Hay una manera tan alegre y tan beligerante con el cual se están tratando las cosas de Dios y se está manejando la iglesia de Dios, que han convertido a la iglesia del Señor en una institución a manera de los hombres y del mundo, sin una identidad de lo que es el Dios que la diseñó. La han sacado completamente del verdadero diseño, y por eso en la iglesia se están ofreciendo cosas y se están haciendo cosas que no tienen nada que ver con el diseño de su diseñador. ¿Y qué está pasando con la iglesia? Que la iglesia se ha hecho una sal insípida, hermanos míos, en la tierra, y está siendo hollada por los hombres, como lo dijo Jesús. Hollada por los hombres. Se están apoderando de los púlpitos personas muy perversas. Se están apoderando de los púlpitos, amados míos. Gente que, amado, usted los escucha predicar y usted los escucha cómo hablan y cómo se proyectan, y usted dice: ¿de dónde salieron estas sabandijas? El que conoce las escrituras y le ha sido revelado el diseño de Dios, cuando ve tales cosas se ruboriza. Hablan de la iglesia, proyectan la iglesia y hacen en la iglesia y con la iglesia lo que a ellos se les antoja. No, ese altar no lo diseñaste tú para tú ofrecer lo que te da la gana allí. Tú tienes que consultar el librito del diseñador para que le pueda dar la ofrenda que a él le satisface. Y para eso hay que estar humillado, entendiendo que es a través de Cristo y de su palabra. Luego, usted lee ahí mismo, Primera de Pedro. Mire cómo continúa, dice: por esto contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y piedra preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. De manera que para ustedes que creen es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo.
y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. Mire de lo que le acabo de hablar. Pero ustedes son ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Usted me entiende? En ese altar solamente se destacan las virtudes de quien lo diseñó. Un sacerdocio que no se presta, un sacerdocio que no se vende, un sacerdocio que no se deja seducir por las ofertas viles del sistema posmodernista de las iglesias y de la religión, sino que se mantiene firme, aferrado al diseño de Dios, para llevar al pueblo a darle a Dios lo que le agrada a Dios. Porque Dios tiene nariz y huele. Entonces el verdadero diseño ahora es la iglesia que adora con el corazón de Cristo. Cuando se habla de esos sacrificios presentes, vamos terminando por esta mañana en Hebreos capítulo 13, pasaje hermoso. Hebreos 13, donde en la dimensión del nuevo pacto y del altar real, verso 9 en adelante, mírelo. Dice Hebreos 13, 9 en adelante, dice la palabra: no sean desviados por diversas y extrañas doctrinas, porque bueno es que el corazón haya sido afirmado en la gracia, no en comidas que nunca aprovecharon a los que se dedicaron a ellas. Tenemos que un altar. Tenemos un altar del cual los que sirven en el tabernáculo no tienen derecho a comer, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida por el sumo sacerdote en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad. ¿Para qué? Para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su afrenta, porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Así que por medio de él, aquí viene, por medio de él, con el corazón de él, por medio de él, por el sacrificio de él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificios. Miren los sacrificios ahora. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan ¿qué? Porque ¿qué dijo él que él iba a poner en el altar? Su nombre. ¿Recuerdan? El altar tiene que ser un tributo a su nombre. Toda alabanza, toda pleitesía, toda distinción en un altar que Dios diseñó va a estar dirigido solo a Dios. Cuando nos damos cuenta que un altar se ha desviado del diseño, cuando la alabanza, la gloria y se destacan los hombres o el sistema, pero no Dios. Él puso su nombre, sus ojos y su corazón, porque es que el protagonismo en lo que Él diseña solo lo tiene Él. Ahora, si tú quieres tu protagonismo, tú vas a diseñar lo tuyo para ti. Entonces ahí vemos las alabanzas. En ese texto que hemos leído, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien. Oiga, otro sacrificio, hacer el bien. Dile a tu hermano, ¿tú escuchaste? Hacer el bien es un sacrificio en el altar al diseño de Dios. Hacer el bien. Por eso Pablo dijo, no sea vencido de lo malo, sino venzan con el bien el mal. De hacer el bien. No se cansen. Tremendo, y de compartir lo que tienen, porque tales sacrificios, note ahí, agradan a Dios. Hacer el bien, compartir lo que tú tienes es un sacrificio, porque ese es el corazón de Cristo.
Siga leyendo para que usted vea los sacrificios que menciona el escritor aquí. Ya no es vaca, ni toro, ni ovejita. Ya Cristo fue el último cordero y se entregó y te dio su corazón. El corazón del corderito, inocente, humilde, puro, sincero, sin malicia. Obedezcan a sus pastores. Eso también es un sacrificio. Ustedes ven, hermano, ¿por qué es que tu corazón está limpio? Obediencia, diga obediencia. Diga alabanza, hacer el bien, compartir, obediencia a las autoridades espirituales. Tú no puedes pensar que tú puedes entregarle a Dios un sacrificio aceptable si tú andas rebelde contra los que representan a Dios y te llevan a Dios. Tremendo. Dice, y sométanse a ellos, porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no les será provechoso. Miren, oren por nosotros. Intercesión, orar por los demás, un sacrificio. Ese ministerio de 24 horas es un sacrificio, un incienso de 24 horas ahí en el altar al diseño de Dios, con el corazón de Cristo. Todo esto es con el corazón de Cristo, hermano. Alabanzas de corazón limpio, con el corazón de Cristo. Buenas obras de amor con el corazón limpio de Cristo. Oraciones de corazón limpio de Cristo. Obediencia de corazón limpio de Cristo. Ofrendas de corazón limpio de Cristo. En Romano dice, entreguen vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en el corazón limpio de Cristo. Y nuestras relaciones, si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y vete en el corazón limpio de Cristo. Todas esas son las ofrendas ahora. Porque ahora el altar es tu corazón y es tu corazón que santifica las ofrendas. Tu diezmo, tu primicia, tus ofrendas con el corazón de Cristo. Porque mire que lo que me mostró el Señor, y esta es mi conclusión. El corazón es el altar del Santísimo. Diga, mi corazón es el Santísimo. Recuerden cómo comencé. El altar de bronce a la entrada del tabernáculo para matar a las víctimas y ofrecer los sacrificios. Pero el altar del incienso era el que estaba en el lugar santísimo y ese es el que representa el corazón. Porque allí no habían sacrificios. Allí había aroma. Aroma. Y lo que tiene que salir de tu corazón en todo lo que tú le das a Dios y en todo lo que tú haces a favor de tu hermano, tiene que salir aroma, incienso. Tu corazón es el altar del incienso. Y ese es el corazón de Cristo. Ese altar de ese incienso revelaba el corazón de Cristo que será, que va a sustituir, como Set sustituyó a Abel, va a sustituir el corazón viejo. Aleluya. Entonces, mira esto. Qué lindo, escucha esto. El sacerdote entraba y en el Santísimo, él auspiciaba, ministraba en el Santísimo las ofrendas, el incienso. Y tenía que ser un perfume diseñado por Dios. Él no podía traer un fuego extraño como pasó con Nadab y Abiú porque moría. Ahí tenía que entregar lo que Dios diseñó. Entonces, fíjese la atención que debía tener ese sacerdote, ese sumo sacerdote, para poder presentarle a Dios una ofrenda que garantizara una aceptación. Tenía que, la mezcla de todas las cosas, eso tenía que ser, mire. Entonces, mire lo que pasa. Eso era el sacerdote humano en el Santísimo humano, que era sombra. Ahora, en el nuevo orden de la revelación eterna, ahora el sacerdote es Cristo, es el Espíritu de Cristo, que fue puesto como residente en tu corazón y en tu espíritu. Y ahora Él está oficiando. Él es el que está oficiando. El Espíritu Santo de Cristo en nosotros. Y si el Espíritu Santo es el que está oficiando, Él se sabe de memoria lo que le agrada al Padre. Y sabe que la alabanza que va a agradar a Dios, el Espíritu te la va a poner. El amor que tú le vas a dar a Dios y a tu hermano, el Espíritu Santo es que lo está oficiando ahí dentro de tu corazón. Todo lo que tú vas a hacer en tu vida ahora
tiene que ser el sacerdocio del Espíritu de Cristo en tu corazón, que es el Santísimo, para que le agrade al Padre, porque Él conoce el diseño. Porque si lo deja a mi criterio, si lo deja a mi capacidad, si lo deja a mi propio corazón, yo le doy disparate a Dios. Pero como es Cristo el que está ministrando en mi espíritu, es Cristo el que está ministrando en mi corazón, siempre la ofrenda le va a agradar al Padre. Denle un aplauso al que vive. Mire qué grande misericordia. Mire qué grande gracia. O sea que yo lo único que necesito ahí es humildad, sinceridad, mansedumbre. Por eso Él le dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios sabe que Manolo le va a fallar. Dios sabe que a veces Manolo como que se le va un poquito la onda y puede darle un sacrificio que a él no le agrada. Entonces, ¿qué hizo? Puso su espíritu en mí, puso el espíritu de Cristo, para que cuando yo vaya a hacer eso, el espíritu me dice: no, espérate, esa mezcla no le agrada al Padre, es esta. Y él comienza y hace la mezcla que a Dios le agrada. Le da al Señor el olor del perfume que a Dios le agrada. ¡Aleluya! Hay que ir en el espíritu de Cristo. Hay que ir en la intención de Cristo. Hay que ir en la motivación de Cristo. Hay que acercarse con el corazón de Cristo. Humildad, mansedumbre, sencillez. No permitir que el diablo dañe tu corazón, para que no dañe tu ofrenda. Es para que salgamos hoy de aquí a arreglar todos los líos que tengamos con cualquiera. Es para que salgamos y pongamos en línea y alineemos el corazón con el de Dios. Es para que nos propongamos darle a Dios siempre la excelencia como Abel. El corazón de Cristo estaba en Abel y pasó a ser. Entonces diga conmigo: un altar diseñado por Dios nunca quedará vacío. ¡Aleluya! Entonces, amado, el reto nuestro, amado, no es preocuparnos y perder el sueño por adoradores y las ofrendas, es cuidar el diseño. Porque si el diseño está, no faltarán adoradores ni faltarán las ofrendas. Es mantenernos en el diseño, y para eso hay que ser humilde. Para eso hay que ser obediente. Para eso hay que ser manso. Para eso hay que ser como el Hijo. Porque cuando seas confrontado en tu espíritu sobre una conducta, una intención, una actitud que va a dañar la ofrenda, tú humildemente te vas a humillar. No vas a justificar el pecado. Lo vas a confesar, te vas a apartar. Porque tú eres un adorador en el diseño de Dios, en Cristo Jesús. Entonces, esa es una fe extensiva, fecunda, inmortal. Mataron al adorador, pero no mataron su adoración. Mataron al que entregaba la ofrenda, pero no desaparecieron el altar. ¿Qué le vas a dejar a tu generación cuando mueras? ¿Un altar diseñado por Dios, o le va a dejar cosas? ¿Qué dejaremos a nuestras generaciones espirituales, pastor? Nuestros discípulos, la gente que Dios nos ha dado para entrenarlo y enseñarle a vivir la vida del reino. Yo, hermano, con esto, a veces invertimos tanto en la infraestructura, lo cual no está mal cuando se da con el corazón para Dios. Invertimos tanto en muchas cosas y tampoco en el altar. Hay que invertir en las dos cosas, y cuidando una más que la otra. Hay que cuidar el diseño de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú nos has llamado en Jesús, nos has trabado como piedras sobre la cual no fue pasado martillo, Señor. Fuimos traídos por ti. No hubo mano humana, no hubo, como dijo Jesús, son engendrados no de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Piedritas trabadas a la piedra angular,
traídas por ti mismo. ¿Para que adoremos de acuerdo al diseño de la casa espiritual que tú has edificado en Jesús y estás edificando? Por tu gracia podemos entregar una ofrenda, porque Cristo ministra en nuestro espíritu, en nuestros corazones, en el Santísimo. Que todo lo que salga de nuestro corazón, entre y salga sea lo de Cristo, Señor. Su espíritu, sus actitudes, su forma, sus intenciones para con el Padre. Cada día danos más claridad de lo que es darte culto a ti. Porque hay tantos diseños falsos que han dañado los criterios y los conceptos sobre tu persona, que se te están entregando cosas que tú nunca dijiste ni mandaste. Ayúdanos a entregar la ofrenda que tú has mandado en Jesús. Una ofrenda, como dice el escritor a los Hebreos capítulo 10, con corazón limpio, conciencia limpia. Ayúdanos a apartarnos del pecado, de todo lo vil, lo menospreciable, a dejar la ira, el enojo, a dejar los resentimientos, las amarguras, las contiendas, a dejar atrás todas esas susceptibilidades que tienden a dañar la ofrenda, contaminan el altar y dañan la ofrenda. Ayúdanos a adorar en el diseño de Cristo. Un corazón limpio, humilde, sencillo. ¿Con qué me acercaré? Con tantas cantidades de vaca, de toro o de tantos arroyos de aceite. No. Oh hombre, Él te ha dicho lo que quiere Él de ti. Es el espíritu del Hijo, es el corazón del Hijo. Ser humilde, hacer misericordia, humillarte ante tu Dios y hacer justicia. Padre, ayúdanos a vivir y adorar con una actitud como la de Jesús. Aquel que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Porque es la imagen del cordero. Ese animalito sano, santo, puro, llevado por causa de otro. Que hoy nosotros podamos vivir en esta palabra. Que esta palabra nos lleve a ser adoradores, no solamente como Abel, sino como el mismo Jesús. Que te demos la excelencia, ofrendas espirituales aceptables en todo lo que hagamos y te demos a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.